aquí estamos de regreso, yo pidiendo perdón a mis invitadas porque las hago llorar, ¿no? Y yo me siento mal porque es una misión de repente, no sé si mi karma crece o se achica, pero no me siento siempre bien de hacerlas pasar un momento difícil, y me pregunto también yo, ¿qué misión tengo en la vida? Oye, para ponerles, ya, vamos, te toca. Bueno, creo que, como te decía, Vero, a veces el autoperdonarse, porque Fernandita hablaba de perdonar a un tercero, cuando tú no estás en la historia, no te lo hicieron a ti, pero tienes que perdonar a otra persona, y cuando te toca perdonarte a ti, porque durante mi vida yo tuve el problema de mi abuela. Finalmente la dejé ir, hoy no puedo decir que la odio. Ella me hizo lo que me hizo porque seguramente tuvo una vida muy difícil, pero en la segunda etapa de mi vida me tocó buscar el perdón a mí misma por haber dejado a mis hijos, por no haber sido una madre presente, por haber preferido a los perros, por haber cargado con mis guaguas y exponerlas a todo, por no haberles hecho un cumpleaños porque mi casa era un albergue, por no haber jugado con sus juguetes, y cada que veía sus juguetes era esa niñez que nunca más iba a poder volver a tener. Me la perdiste, ¿no? Me la perdí. Nos pasa a todas, sí, ¿no? Y cuando conocí a Cristo, y mi hijo me dijo, mamá, ya ha pasado, eso es del pasado. Y mi marido me dijo, ay, todavía están chicos, me dijo. ¿Qué estás quejándote? Cuando no tienen 25 años, todavía están bebés. Aprovechalos. Aprovechalos, deja de estar chillando. Entonces, me tocó hacer ese ejercicio de perdonarme a mí misma y de decir, bueno, no estuve presente, elegí a los animales, elegí una causa, elegí meterme de lleno en algo y dejar a mi familia a un lado. Y creo que nunca es tarde, y creo que es importante que la gente entienda lo que decía Marinés, que es totalmente cierto. Nosotros los cristianos, cuando tenemos una prueba, así le llamamos a los momentos duros y difíciles, debemos preguntar ¿para qué? Porque para nosotros el Señor tiene que trabajar muchas áreas todavía, y la última área en la que me enseñó el Señor a trabajar fue mi paciencia, y todavía trabaja en mi paciencia. Cada día trabaja en mi paciencia, porque yo soy la mujer más impaciente del mundo y tiendo a saltar al cogote y a querer ahorcar a la gente. Entonces, creo que es bien importante la palabra ¿para qué, querida Vero? Qué lindo, sí. Creo que aquí hemos resuelto un poco el asunto, ¿no? Y si usted empieza a reflexionar de para qué ha vivido ese momento, para qué le ha servido, y encuentra que ha hecho de usted un mejor ser humano, sin duda alguna, ese ser al que en algún momento dio, ese ser al que en algún momento le tuvo rencor, tiene que agradecerle, porque reitero, ha sido su maestro de la vida. Palabras como perdono pero no olvido, imperdonable, que te perdone Dios, son prácticas y no sé bien de dónde las hemos aprendido. Oye, yo quisiera reflexionar sobre eso, porque todas somos católicas o hemos venido de una formación católica y todas hemos escuchado siempre: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero no sé cuánto hemos entendido realmente aquello, porque qué fácil es no perdonar, pero pedir que te perdonen, ¿no? O sea, ay, me he hecho una barbaridad terrible, que me perdone. Y yo siempre digo, ya, que te perdone. ¿Y tú has perdonado a alguien que tienes ahí pendiente? ¿Sí, de dónde salió todo esto de enseñarnos a ser rencorosos, a no perdonar, familias que no se hablan, no que dejan de dirigirse la palabra, mamás que dejan de hablar al esposo, al hijo? ¿Por qué aprendemos tan feo el rencor? Lamentablemente en nuestras familias, en nuestra sociedad, se usa el tema del rencor y la rabia como reivindicación. Como castigo, ¿no? Peor, como reivindicación, es decir, incluso en la lucha contra la dictadura, porque también tengo experiencias muy parecidas a las que tú has dicho en mi familia. Esta lucha contra la dictadura iba bajo el lema de ni olvido ni perdón, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué estaba impulsando esto? Esta rabia, este dolor, no se te tiene que pasar, así luchas contra este otro, ¿no? Y entonces esto lo hemos asumido negativamente en nuestras vidas, en lugar de entender, tenemos que perdonar hasta a nuestros masacradores, hasta ese dictador que a mi tío lo ha pegado, que a otra mujer le ha cortado el seno. Yo tengo recuerdos muy duros, no los he vivido personalmente, o sí, por ahí era una niña, pero
esta dictadura Claro, no nos podemos enseñan. seguirla trayendo una y otra vez. Y entonces estos aprendizajes han tenido que ver con el hecho de decir, a ver, no estamos muy bien hoy día como quisiéramos, pero esto no se parece en nada a la dictadura. Entonces esta sabiduría te hace dejar de lado estas frases ni olvido ni perdón, yo no te voy a perdonar. Cuando decimos que te perdone Dios porque yo no, estamos negando a Dios. Quien dice esto se está poniendo por encima de Dios. Entonces, ¿de qué Dios está hablando? Claro, que yo no te perdono, ¿no? El otro que te perdone ahí abajo. Dios pero a te mí perdona, yo no, ¿no? Y no lo pensamos así. Yo personalmente entiendo a Dios como ese todo del cual yo formo parte, soy una célula de Dios. Y si yo no perdono, Dios no perdona. Cierto, es verdad. Y ¿sabes qué? Qué clarísimo lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? El no perdón directamente te afecta a ti. Y aquí Fernanda nos está contando una experiencia, porque para tu mamá ha debido ser terriblemente difícil perdonar. Y Eloise Hay, una escritora muy interesante de Hazte cargo de tu vida, de Sana tu cuerpo y otros libros muy interesantes, ella reflexiona sobre un cáncer que de pronto le aparece y luego de hacer una muy profunda análisis de su vida, descubrió que no había logrado a uno, creo que era su padrastro que la había abusado de niña. Entonces, date cuenta, el perdón no le hace daño al otro, el perdón tarde o temprano te hace daño a ti, tú eres la que te lastimas. No es que no estás perdonando al otro, es que no estás perdonando tú, y ahí es donde vienen las enfermedades y los problemas y el infinito a la familia, etcétera. Y lo que decía Marina es muy cierto, ¿no? Esa frase de ni olvido ni perdón, dentro de la cultura y de la construcción de sociedad que hemos tenido, es tan fuerte que lo que ha hecho es generar mayor conflicto. Claro. Y una sociedad que tiene conflicto, una sociedad que no logra como sociedad remontar sus pasados y entender que va progresando y entender que hay cosas que se tienen que dejar atrás, pero ojo, no es tampoco dejar atrás sin responsabilidades, no significa eso. Sacar lo positivo, pues. Sacar lo positivo, exacto. El establecer la verdad, por supuesto, el establecer una comisión de la verdad, como por ejemplo se ha hecho en el Brasil para el tema de la dictadura, ha sido muy provechoso para que toda esa gente que además ha sido silenciada durante tanto tiempo, acallada su voz, tenga un lugar donde agarrar y hacer esa catarsis, ¿no? Agarrar y decir, ha ocurrido esto, y enfrentarse a sí mismo y hacia la sociedad, porque es parte de esa construcción. Pero creo que lo que tú decías y comentabas sobre el tema de las enfermedades es así, ¿no? Yo leía un libro con mi mamá, que lo seguimos leyendo, de Claude Neville, creo que es Neville, que habla de cómo el cuerpo se va programando para enfermarse debido a ese rencor, a esa falta de perdón, a esa falta de quererse a uno mismo, porque es quererse a uno mismo. Claro, y de superarlo. Y de superar las cosas. Entonces yo creo que definitivamente es una cuestión muy interna, y no es una cuestión simplemente social, como decía antes, de perdonar hacia afuera. Y creo que ahí ha influido mucho también la religión católica. Todos venimos del catolicismo, como decías, pero de esa visión, de una visión retrógrada de lo católico, que hay mucho, ¿no? Del perdón, ¿se acuerdan en la época medieval del silicio, del expurgar las penas, Sí, y la culpa además como culpa tan profunda, claro, tan dolorosa, que creo que eso ha marcado, por mi culpa, por mi gran culpa. Seguimos Oye, diciéndolo qué a los horror. domingos, y eso no va totalmente en contraposición de ese Dios de amor que creemos todos, con las distintas acepciones, con las distintas visiones. Yo tengo una visión mucho más amplia también, comparto con Marinés con esa visión de que Dios somos todos, somos parte de Dios. Y creo que esa visión de culpabilidad que viene de una construcción social
basada y afincada en el cristianismo como tal, de esa visión cristiana además, pero retrógrada de hace años, ¿no? Sí, sí, sí. Siglos. Bueno, pero seguimos diciendo... Muchos sí, yo pecador. pero lo bueno es que muchos, y yo creo que un gran ejemplo es el Papa Francisco, ¿no? Sí. Que está revolucionando las bases de la Iglesia, Totalmente. pero que en realidad lo que está haciendo es acomodarla al tiempo contemporáneo, que es lo que hacía falta también. Pero ¿sabes qué? Yo todavía veo estos resquicios de rencor en nuestra sociedad en general, y aquí lo voy a decir bien claramente, no tengo nada que temer, pero así como tenemos y escuchamos, ¿no es cierto?, que ha habido rencor en pareja, que en la pareja... A ver, díganme, ¿qué discurso de nuestro actual gobierno no está cargado de 500 años atrás que nos han hecho, que nos han dicho? Sin duda ha habido, y mi padre ha sido uno de los gestores para romper todo aquello, pero profundizar en el rencor, profundizar en el odio, no hace sociedades felices, hace seres humanos molestos, tristes, hace seres humanos sin esperanza o que siguen lastimando porque ellos también ahora tienen que vengarse, ¿no es cierto? O finalmente gente sin la ilusión de poder construir algo nuevo, sino de tener que arrastrar ese pasado de odio de 500 años. Yo creo que ya está bien de todos esos rencores y trataremos como sociedad de sobrepasar aquello. Lo que sucede es que muchas veces el perdón es como el poder que uno tiene para perdonar a alguien. Entonces, con lo que te agarras, ¿no? Si yo no te voy a perdonar, es como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor al perdonar a alguien. Sí. Entonces nos agarramos de un poder, ¿no? Es el poder de no perdón. Muy bien. ¿No ve? Yo no voy a perdonar, o sea, por favor, vos no eres nadie para que yo te perdone. Jamás no te voy a perdonar. No mereces mi perdón. Y jamás me voy a olvidar lo que me has hecho. Y la gente no entiende lo que estamos cargando. En un ejercicio de estos del perdón, decía, pon en una bolsa unas papas y pon el tamaño de la papa y de tu odio, digamos, no sé, este es, digamos, mi mamá, adentro, este es la maldita de mi abuela, adentro, y este es mi vecino que siempre me friega la vida, aquí, y cargas tus papas. Y con esa tu bolsa tienes que ir a todas partes. Y tus papas un día se van a podrir, y van a empezar a oler y van a chorrear agua. Pero ahí te vas a dar cuenta lo incómodo que es cargar tu odio. ¡Qué bueno eso! No, eso es bien incómodo realmente. Entonces, tú te das cuenta lo estúpido que es cargar algo que no le afecta al otro, solo te afecta a ti el recordar lo que te ha hecho, cómo te ha hecho, porque hay mujeres que viven, así me ha engañado y se ha ido, y luego la otra, ahora bien feliz es, tiene sus hijos, ni les ve a mis hijos, y lo cuentan a todo el mundo. Exacto. Y rememoran su odio, y no pueden dormir, cuando en realidad el otro ni se ha enterado, ni le importa, o sea, ni le importa. Lo único que hacemos es cargar nuestra bolsa de papas podridas de un lado a otro, apestando, y las guardamos y las volvemos a levantar. Y le pones encima de alguien, porque lo que haces trasladando eso es poner encima de alguien y la otra agarrando un ratito. Y muchas después veces te lo devuelve y te lo lleva. Y muchas veces de tus hijos, porque le dices, es el desgraciado de tu padre que me ha hecho esto y que luego me ha hecho aquello y les me ha hecho sufrir y vos no le tienes que querer. Entonces, esa bolsa asquerosa de papas podridas se la pasamos a nuestro hijo y se la pasamos a nuestro nieto y les enseñamos a no perdonar, a no olvidar, porque eso es lo importante, no olvidar, odiar y no dar nuestro perdón. Solo nos hacemos daño a nosotros. Qué buen ejemplo. En términos de poder, es someter a alguien. Claro. Sí. Claro, y por supuesto, en una sociedad, y como lo que tú decías, Verónica, nosotros desde la oposición, y lo digo, siempre hemos criticado, por supuesto, ese discurso de confrontación, de odio, de rencor. Tal cual, de rencor. Sí, una cosa, yo era muy chiquita cuando tu papá ha empezado a entrar en política, y una cosa que yo admiraba en tu papá, y te lo digo ahora, es que jamás ha hablado desde ese odio. No, sí. Jamás ha hablado desde esa confrontar a unos contra otros. Mientras que en los últimos 10 años se han hecho avances. Ha habido una inclusión que debía haberse hecho mucho antes. Sí. Sin duda. Que no ha sido una cosa que la haya ideado el movimiento al socialismo, sino que parte de grandes líderes como tu papá y como varios líderes que han permitido allanar ese camino. El propio Mener, pues. El propio Mener. Es cierto, en su tiempo. Claro, pero está bien, eso no significa que tengas tú que por eso odiar a los demás, dividir a los demás. Eso es lo que veo que y repercute, ¿no? Porque finalmente lo macro
como Por país supuesto, y por sociedad nos supuesto. repercute en la vida del ser humano. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que, por ejemplo, en La Paz nos hemos vuelto cada vez más intolerantes en el tránsito, en la cotidianidad con la gente. Tú ves que la gente está más exasperada. No solo eso, sí, yo me quedé sorprendida hace algunos años atrás, serían 10 años cuando justamente estaba empezando este periodo reivindicativo desde todo punto de vista y digno de ser aplaudido. Yo no lo niego en absoluto, pero recuerdo que vi un choque de dos vehículos, de un hombre de extracción muy humilde aymara y de un señor más o menos de clase media zona sur. Chocaron en San Miguel. Inmediatamente, porque lo que dices, como es grande es chico, en lo grande lo chico, vi cómo se partió la sociedad. Y un grupo lo apoyaba a este hombre, que era un hombre aymara, y un grupo aymara lo apoyaba, y la otra clase de los señores de San Miguel, lo apoyaba al señor. Y no era el tema del choque, era un tema de odio que había ahí adentro en sus corazones y que estaban utilizando ese no sé, momento, ese ejemplo, esa situación para poder volcar el rencor que les habían enseñado a tener, porque el odio se aprende, el rencor se aprende. Entonces, por ahí vamos, la sociedad también tiene que poner su granito de arena para hacernos seres humanos un poco menos, más compasivos. A nivel micro y a nivel macro necesitamos nuestro tiempo, ¿no? Cuando nosotros vemos en terapia a una mujer, por ejemplo, que se está separando de un hombre que le ha golpeado mucho tiempo, entendemos que esta mujer tenga tanta rabia contra este hombre. Claro. No podemos pedirle ese momento, ¿sabes qué? Tranquilo, es tu maestro, ¿no? No, por supuesto. ¿No? Entonces se necesita ese tiempo. Y a nivel macro, yo creo que eso se está dando también. O sea, todas estas personas que han vivido o hemos vivido estas situaciones tan duras, hemos entrado a este nivel de confrontación, de rabias y de odios, pero el tiempo de eso ya pasó, la catarsis ya pasó. Ahora viene el preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué mi padre ha vivido estas cosas? ¿Para qué ha habido la dictadura? ¿Para qué? Ahora estoy aquí yo presente. Yo quiero compartir con ustedes algo y con ustedes. Yo tengo artritis hace 25 y todo esto se inició porque hablábamos de mi artritis y te dije, sí. Yo entendí la razón de mi artritis. Hace 25 años que tengo artritis poliarticular, no solamente en mis manos, en todo mi cuerpo. Esta artritis durante algún tiempo me ha dejado paralizada al punto de no poder moverme de mi cama, no poder bajar, no poder tomar, muchas cosas. Como la mayor parte de personas que tienen artritis, he usado todo lo que había a mi alrededor, desde corticoides hasta nariz de chancho. Pero han sido 3 cosas que a mí me han ayudado. Una, he entrado a un tratamiento de ozonoterapia que no es otra cosa que equilibrar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene que ver con nuestras emociones muy fuerte. Sí. Segundo, entrar a un proceso de terapia que me permita vomitar todo esto que había cargado tantos años, estas papas hediondas de las que hablaba Susana. Y en tercer lugar, un maestro chamán. Yo, científica, ¿qué hacía con un chamán? Pero estuve con este maestro chamán. Y él me dijo un día, ¿sabes? Has dejado tu energía al borde de un río. Y claro, cuando yo recordé qué había pasado, yo estaba muy dolida en una caminata que yo adoraba caminar, estaba muy dolida con todos estos recuerdos, con todo esto, y realmente ahí fue la primera sintomatología. Y él me dijo, pon al frente a tu abusador, imagínalo, o pide a alguien que sea el representante. Y fue mi esposo. Mi esposo se paró al frente y me dijo, yo voy a ser esa persona que represente a quien te ha abusado. Y él me dijo, alza tu mano y dile, namaste, perdónalo. Y pídele perdón, porque si él ha venido a abusarte en esta vida, probablemente tú lo hayas hecho en otras. Y corta esta cadena. Fue esto maravilloso. Mi artritis se frenó. Uy. No he vuelto a tener molestias. De vez en cuando me duele por el frío, pero no avanzó. Nunca más te ha postrado como te postró. Qué fantástica experiencia. Bueno, nosotros también tendremos que empezar a ver qué vamos a hacer para ello, ¿no? Para superar nuestros
nuestros rencores, todos tenemos rencores, aquí no hay nadie que sea con alas, todas tenemos rencores que cargamos. Yo pensaba en algún momento, decía, yo creo que la Susi ya cerraría el asunto si a un lugar de acogida de perritos le pusiera, mamá seguro le decías, mamá Chelita o no sé, mamá lo que sea, ya, con eso cerrado el asunto, se ríe, una tarea muy fuerte. Demasiado. Pero eso sería ya el cierre, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué dices? Complicado podría ser. Comunidad Chelita. Comunidad, no sé lo que se haya llamado a la señora, ¿no? Casa de acogida de animalitos, Chelita. Listo, yo creo que la señora ahí quedaría como que cumplió la misión. Pero sí, tenemos que buscarnos desafíos, Sí, ¿no? totalmente. Lo que dice Marinés es cierto. Aprender a perdonar al que nos ha lastimado es la base del éxito de nuestra tranquilidad, el no estar carcomiendo tanto dolor. Y es cierto, nuestras enfermedades, lo decía también Fernanda, vienen de eso. Son asintomáticas y es del dolor que nos causa el odio. Si nosotros no tuviéramos ese odio dando vueltas por nuestro cuerpo, sería muy diferente. Jesús en la Biblia nos manda a perdonar 490 veces al día. 490 veces. ¿Cómo es eso? ¿No? Pedro se acerca a Jesús y le dice, ¿debo perdonar? Le dice al hermano que me ha herido, que me ha lastimado, 7 veces, le dice. Y Jesús le dice 70 veces 7, no 7 veces. Y eso no es en un año, ni en una década, es en un día, 490 veces. Y nosotros terminamos odiando o no. Por ahí estás conduciendo y justo se pasa un chiquito que casi lo matas. Y vos dices, pedazo de porquería, casi te mato, ¿no? O sea, no puedes evitar odiar. Odias, no sé, a la señora del mercado, que vos vas bien amable. ¿Cómo son sus medios? No toque. ¿Vas a comprar? Te voy a patear. No. O sea, tú estás apurada y alguien está charlando en su teléfono. Sí, o sea, que vos. Disculpe, señorita, estoy en una fila hace media hora. Y cada minuto odias a la casera del pan, a la señora que está en impuestos internos. Los odias, porque yo realmente siento ese odio, de verdad. Así cuando no avanza el minibús y el otro estúpido, ¿qué está haciendo ahí adelante? Y el Señor dice, tienes que perdonar 490 veces al día. Ay, Dios mío, 70 veces 7. Es la tarea más difícil del mundo. Pero cuando uno deja de odiar y perdona, vive mejor. Vive mejor. ¿Sabes qué me pasa? Yo soy muy impaciente, igual que tú. Muy impaciente. Ellos saben, pobrecitos, ¿no? Apúrate, no, anda sacando aquello para que esté entrando aquello. Y entonces, no vivo así yo acelerada. Y en una fin de semana que he tenido, en un retiro budista, me dice el lama, dice, por si acaso, dice, las personas que quieren ser bellas en su próxima vida tienen que ser pacientes. ¡Ucha! ¡Listo! Cada que veo un minibusero digo, qué feo va a ser ese señor en su próxima vida. Porque ya ubiqué. O sea que con eso me calmaron, te cuento. Ya vamos cerrando casi, Fernandita. Yo creo que, oye, primero gracias, Vero. A ti también. Porque tú nos decías perdón porque las hemos hecho llorar aquí en nuestras invitadas, pero ¿sabes qué? Te agradecemos de corazón, porque son esas las cosas que primero que hacen de lo que tú eres, lo que eres realmente, esa persona maravillosa de gran corazón y que además transmites a toda esta gente que nos ve, a todas esas mujeres que necesitan ver realidad. Que aprendan de tu experiencia, ¿no? No sé si aprender, pero al menos que escuchen y que lo tomen en cuenta y que yo creo que la vida es muy corta para que uno esté con tanto rencor, agarrándose de las cosas, aferrándose a lo malo. Yo creo que lo que hay que hacer es encontrar ese equilibrio, que no es fácil, obviamente, pero intentar encontrar ese equilibrio con uno mismo y con los demás para seguir adelante y ser positivos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser positivos. Y lo que decían, sí, son los maestros los que te hacen doler, es verdad. Yo creo que es así la manera en la que uno va creciendo como persona y en la que uno va perdonando, va entendiendo el por qué y para qué también está en esta vida. Cierto. Y creo que les agradezco a ambas, también a Marinés y a Susana, porque realmente son experiencias tan fuertes que ustedes las comparten así con esa calidez, con esa solidaridad con los demás, con ese desprendimiento, que realmente me siento yo muy afortunada de estar hoy día con ustedes. Somos diosas, no se olviden. Cada día estoy más convencida de que somos diosas. Marinés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Berito, y me alegra que llores. Sí. Uy, yo soy re llorona, no sabes. Sí. Y sabes, para que nuestra gente entienda que también esta frasecita de
si algo ya no te lastima, ya no lloras. Y no es verdad, ¿no? No olvidas. Te tendrían que dar un combazo para tener así el cerebro plano y poder olvidar. No olvidas, pero los recuerdas ya desde otra mirada. Los recuerdas y aprendes de eso. Y creo que es esta nuestra misión. Y por último, decirles, nuestras emociones se hacen adicciones. Tanto las repetimos que producimos químicos en nuestro cuerpo que comenzamos a necesitarlos. Y cuando estos químicos no están presentes, buscamos situaciones para que se vuelvan a generar. Entonces, también lo que ha dicho Susana, te agradezco mucho que les digas a la gente que odiamos cada ratito. Y esto también, porque a veces decimos, no, está mal que odies. No, odié esto, pero déjalo salir, no te lo quedes. Me dio rabia esto, déjalo salir. Amé esto, déjalo salir. No te quedes con eso. Compartirlo con el mundo. Gracias. Qué lindo, gracias a ti también. Susi, querida, cerramos el programa. No, muchas gracias. Y yo les voy a leer un texto de la Biblia que es Lucas 6:37. Dice, no juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Eso dice. Jesús nos manda obligatoriamente, los que seguimos la Biblia de una u otra manera, católicos, cristianos, es a perdonar. Porque cuando perdonas, tú realmente dejas ir, vives en paz y vives en armonía con tu entorno. Como dice la Marinés, lo rescato. Todos podemos odiar porque somos humanos, pues pecadores, llenos de porquería. Podemos odiar, pero hay que dejarlo ir. No nos podemos quedar con ese odio y guardarlo para luego abrirlo y ver, ay, odio, y volverlo a guardar y abrir, odio. Eso no nos hace bien, no nos hace bien. Tenemos que buscar un método y ya me han dado un trabajo, así que voy a ver si le pongo el letrero de mi abuela en mi albergue. Me invitas a la inauguración. Voy a ir con bombos y platillos y juntas vamos a cerrar ese capítulo de tu vida. Bueno, ¿qué le puedo decir? Creo que las experiencias y además la grandeza de espíritu que tienen nuestras diosas al compartir vivencias probablemente muy duras en su vida, pero hacerlo por el bien suyo, por el bien nuestro, para que aprendamos de sus experiencias, son porque son maestras también. Las diosas tienen ese objetivo de hacer tu vida más llevadera, de ayudar a que seas un mejor ser humano. El perdón, y como dice la Biblia, el perdón no es que perdonar para que te vayas al cielo, no. Perdona para que no vivas en un infierno, porque eso es lo que vivimos cuando estamos cargando perdón. Mucho no puedo hablar porque yo también tengo mucho que resolver, sin embargo creo que nos hace mejores seres humanos, por lo menos tratar de entender aquello y buscar métodos para superarlo. Un abrazo, hasta la próxima.